Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una entrega más de Visualmente Mexicano. Seguimos recorriendo el panorama del diseño y la comunicación visual en México. Y hoy, desde nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, tenemos una invitada muy especial. Esta artista ha llevado la esencia de la calle a los espacios públicos, con un estilo único y auténtico. Ella es Yoyo. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por invitarme. Bueno, y yo, pues antes que nada, muchas gracias que estés aquí acompañándonos. Bueno, para empezar, quisiéramos preguntarte, ¿qué fue lo que te llevó a dedicarte al arte? Creo que realmente en mi vida nunca hubo como esa decisión. Nunca me detuve a pensar como en a qué quería dedicarme. Creo que el arte lo encontramos en todos lados, y específicamente en mi familia. Creo que el arte y el graffiti más específico ha sido parte de mi vida desde el día en que yo nací. Vengo de una familia de grafiteros y de artistas, o sea, prácticamente creo que esto es algo que ya traigo conmigo. Creo que al contrario, creo que me ha costado más tomar la decisión como de dedicarme a otras cosas, como de tener otros trabajos, como por la necesidad de existir, pero creo que el arte nunca tuve que tomar la decisión, nunca nada me llevó a, creo que ya nací dentro de esto, creo que esto fue lo que me tocó. Bueno, pues la siguiente pregunta. Vemos que como tu usuario de Instagram estás como no money, no honey. ¿Qué te motivó a compartir tu arte? Yo viví muchos años en Los Cabos. Fui mesera y fui animadora en cruceros. Algo que decían muchos los gringos a la hora de las apuestas es no money, no honey. También las chicas que se dedican al sexo servicio allá en Los Cabos era algo como que repetían constantemente, y creo que se me quedó muy marcado porque muchas veces estas chicas me aconsejaban yo la verdad he sido como muy mensa. He trabajado gratis muchas veces, y estas chicas fueron las que me aconsejaban y justo me decían como, no, bebé, si no hay dinero, no hay nada. Entonces, creo que eso es algo que tuve que aprender a abrazar, porque al final de cuentas, más allá como del arte, creo que lo que realmente yo vendo es mi tiempo y mi conocimiento y mis horas de estudio. El arte es una expresión de mí, es una extensión mía, pero en realidad creo que lo que cobro es mi tiempo y todo el tiempo que he pasado estudiando y aprendiendo. Muchas veces se subestima mucho el trabajo de los artistas, y no lo valoran por lo que es. Sí, al final uno invierte todo, o sea, porque sí, a lo mejor me podré tardar cierta cantidad de horas pintando o elaborando alguna ilustración o creando algo, pero eso no son las horas completas del resultado final, sino que también involucra todo el tiempo, todos los años, meses o días que me dediqué a estudiar para lograrlo, para poder crearlo. Claro, es un esfuerzo, que no muchos ven. Continuando con la siguiente pregunta. Bueno, sabemos que creciste en un entorno cercano al graffiti y al arte urbano. ¿Cómo influyó tu familia en tu desarrollo artístico? Bueno, mi mamá fue una mamá adolescente, me tuvo a los 16 años. El hermano de mi mamá es más chico que ella, es 5 años más chico. Entonces, cuando yo nací, pues él iba entrando a su adolescencia. Y llegó un momento donde, pues por la necesidad, mi mamá tuvo que irse a trabajar y era él quien me cuidaba por las tardes. Yo tenía entre 6 y 7 años cuando él comenzó a cuidarme, pero él era un grafitero bien, de los que se salían a pintar machín. Y como tenía que cuidar de mí, él es muy alto, literalmente me amarraba con sus sudaderas a su espalda y me llevaba con él a pintar, porque yo era muy pequeña como para que me dejara sola en casa. Entonces, él tenía que salir a pintar sí o sí, y me llevaba con él. Creo que eso fue lo que a mí me hizo enamorarme o adentrarme en el mundo de pintar con aerosol. Eso, y mi mamá tiene otra hermana que es mi tía, ella es diseñadora de animación también, entonces la caricatura formó parte de mi infancia,
prácticamente desde que nací, tanto el graffiti como la caricatura. Creo que de esa manera mi familia influyó en mi arte. Siempre has estado expuesta entonces a esto de graffiti, ¿no? Por tu familia. Es algo muy bonito porque, pues, desde pequeña lo pudiste conocer y experimentar. Mencionas que, pues, yo creo que fueron de tus mayores, influyentes tu familia, ¿no? ¿Hay algún otro artista que te haya motivado, que su trabajo te haya impactado para definir tu estilo? Sí, tengo un montón de influencias artísticas y creo que a lo largo de los años también van cambiando. Nosotros como personas creo que vamos evolucionando y también creo que mi arte de la misma manera. Por sobre todo me gusta mucho como el graffiti o el muralismo europeo, que creo que se caracteriza por tener cortes y trazos de líneas muy precisos y muy delgados. Uno de ellos es Lugosis. Ese carnal hace una caricatura increíble, ha tenido colaboraciones con marcas como Levi's, con estas llantas Goodyear, me parece, la marca de llantas. Creo que él es así mi máxima influencia para tanto como para el graffiti como para la caricatura. Y nos hablas sobre que estuviste expuesta al arte desde muy pequeña. ¿Crees que tu familia influyó en tu identidad visual o tú cómo la definirías? Creo que influyó únicamente como no tuve que buscar como qué gráfica me gustaba. Creo que más que mi familia, quien me influyó fueron todos mis años viviendo en Los Cabos. Creo que me influyó mucho como esta cultura del norte, lo chicano, las letras. Creo que eso es lo que más influye en mi arte. Ahora hago como un montón de payasos, estoy estudiando lettering, que lo quiero ya, bueno, ya lo he estado incluyendo, pero me gustaría como seguir estudiando, seguir aprendiendo un poco más sobre el chicano. Algo muy interesante que mencionas es, precisamente eso que utilizas de lo chicano y los payasos. Bueno, ¿cómo llegó este estilo? ¿Qué experiencias te llevaron a desarrollarlo? ¿Nos podrías hablar un poco más de cómo fue eso de Los Cabos? Aquí en la Ciudad de México conocí a unos tatuadores porque yo trabajaba en una mezcalería y había un estudio de tatuajes arriba. La mayoría de ellos eran de Tijuana, entonces eran unos super cholotes. Y cuando yo me fui a vivir a Los Cabos, casualmente me encontré con uno de ellos. Me invitó como al estudio, a cotorrear con ellos y ahí fue donde verdaderamente como que me empapé de la cultura chicana, donde verdaderamente como que me enamoré de todas estas referencias y más que yo no consideraría mi arte como algo chicano, pero creo que está muy influido por el chicano. Creo que fue eso, o sea, como esta invitación que me hicieron mis compas, como adentrarme en su mundo, de gente que verdaderamente representa y vive y es parte de esa cultura. Wow, es interesante. ¿Y tú recuerdas cuando empezaste a incorporar todo eso, todos esos elementos? Sí, la verdad sí, porque también desafortunadamente no tuve como la posibilidad de estudiar. Todo mi conocimiento ha sido completamente autogestivo y claro que lo recuerdo muy bien porque pues claramente no sabía ni por dónde empezar, ni cómo incluirlo a lo que yo ya estaba haciendo, no tenía como el conocimiento exacto de dónde viene el chicano, qué es una cultura, qué representa, de qué habla, sobre todo el graffiti dentro del chicano, cuáles son las placas, para qué son, sobre qué hablan. Todo eso sí lo recuerdo muy bien, como sentarme y ponerme a investigar y a buscar. Y ya que estás hablando de investigar, ¿consideras que tienes un personaje principal? Y si es así, ¿cómo nació este personaje? ¿Y qué representa, pues, en tu universo? Sí, mi personaje principal se llama Tomatodo. Creo que soy yo. Comencé dibujándolo como una mujer, un carácter femenino, pero me fue como muy difícil. Sentía mucho este rechazo, ¿saben? Como
como de, ay, la niña que está aprendiendo a pintar, ay, como que nadie lo tomaba verdaderamente en serio. Yo vengo del Estado de México, de un barrio medio erizo, la neta, y creo que mi personaje habla sobre tiene toda esta narrativa y todo este contexto de mis experiencias. El toma todo soy yo, únicamente está representado como un carácter de género masculino, pues porque lo que yo quería representar era como que esta fuerza, el barrio, de dónde vengo, quién soy, de qué hablo, y lo que yo buscaba era que mi arte se representara que hablara por sí mismo. Hay mucha gente que ahorita se sorprende como las cosas que hago, las cosas que pinto. Es como, güey, ¿de verdad lo hiciste tú? Todo este tiempo pensábamos que era un vato. Ese personaje lo creé así como, es como si fuera mi representante, es como si él hablara por mí, como si él contara las historias por mí. Y esta figura del payaso, ¿en tu obra es una víctima, es un villano? Háblanos un poco más de esto. No lo consideraría ni víctima ni villano, creo que es el protagonista y creo que no solo soy yo, creo que puede ser cualquiera que venga del barrio, creo que hay un montón de gente que se siente identificada con eso y creo que justo mi personaje representa esto donde no hay ni bien ni mal. Hay lo que hay, esto es lo que somos, esto es lo que vivimos. No considero que sea villano, creo que es protagonista, creo que es un narrador de historias. Claro, este personaje es una representación más del barrio que nada, es como si el barrio hablara al... Entonces, ¿cómo es tu proceso desde la idea de el resultado final y qué elementos son claves para darles identidad propia como lo haces con este personaje? Cada una de las representaciones son vivencias mías. Mi proceso creativo siempre, por sobre todo cuando son comisiones, cuando son como que propuestas mías directamente, me es mucho más fácil porque en el día a día como que tan solo en el existir me llegan ideas, me llegan sentimientos, me llegan cosas que a lo mejor quiero decir y no puedo. Entonces mi mente comienza a bocetear así en la mente, empiezo a decir, no ma, esto podría estar chido así, esto lo podría representar así. Cuando se trata de alguna comisión, trato como de observar y de analizar qué es lo que quiere representar, cuál es el discurso que quiere dar, en este caso, el cliente, ¿no? En el trabajo más reciente que hice fue pintar un bar y el cliente me tuve que detener a escucharlo, siempre los escucho, qué es lo que quieres, qué es lo que quieres representar, qué quieres decir, qué historia quieres contar y en base a eso pues ya me siento y es dibujar, bocetear, 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 bocetear hasta que salga algo adecuado. Creo que ese es pues mi proceso creativo en todo. Y acerca de ese proceso creativo, ¿qué es lo que más disfrutas? Lo que más disfruto es al principio, honestamente, lo que más disfruto es comenzar a bajar la idea. Porque ya después creo que personalmente me estreso mucho, sobre todo cuando estoy por llegar al resultado final. Sé que hay mucha gente que no lo ve así, pero creo que los artistas, algunos compartirán conmigo este pensamiento. Creo que cuando uno está haciendo una obra, siempre quiere que quede perfecta, que quede lo mejor. Y entonces, conforme uno va avanzando, le va viendo más y más y más detalles, o más que detalles, como áreas de oportunidad, por así decirlo, como áreas por mejorar, esto lo pude haber hecho así, entonces como que eso creo que a veces me llega a frustrar un poco. Lo que más disfruto es cuando voy empezando, cuando así las ideas empiezan a llegar y es así como estar nadando entre ideas y cuál es la mejor, eso es lo que más disfruto.
Me gusta eso que mencionas de que al último ya se viene como la frustración, porque a veces pensamos que todo el proceso es súper bonito y así, y hasta hay una frase que me gusta que dicen de que los artistas, no terminan una obra, sino que la abandonan, porque Ujú. es cuando, pues ya la tengo que dejar porque la tengo que dejar, pero siempre se está viendo esas áreas de mejora. Ujú. En tu trabajo, ¿qué técnica disfrutas más y por qué? El aerosol, completamente pintar con aerosol, es así mi máximo. Me recuerda quién soy, de dónde vengo, como que hay veces que así que estoy pintando y con el sonido del aerosol o el olor, me recuerda a cuando estaba con mi tío, yo amarrada en su espalda y me devuelve, es como un ir y venir en el tiempo. Además que cuando estás con el muro, son tantas horas que en verdad la vida se convierte en el muro y tú, y no hay nadie más. Por más que haya gente alrededor o más gente pintando, creo que en comparación con muchas otras herramientas, el aerosol te permite encapsularte en la pared y yo. Somos la pared, mis pensamientos y yo. Y eso para mí es una terapia muy cabrona, muy cabrona. Claro, además de la parte creativa, pues también está todo el proceso, ¿no? De cómo crece un artista. Y bueno, ¿cómo fue tu primera colaboración y qué impacto tuvo en tu desarrollo? Mi primera colaboración, siento que la auténtica, la primera colaboración que yo tuve en realidad fue con una expareja. Creo que no la disfruté, creo que la sufrí más. Entonces mencionaría que mi primera verdadera colaboración fue con este grupo de amigas que tuve, hicimos un crew y la primera vez que pinté con ellas en colectivo, ya como parte oficial del crew, marcó una gran diferencia en mi vida, sobre todo el estar rodeada de mujeres haciendo lo mismo, colaborando entre las 5 que éramos. Me abrió otro mundo, me enseñó otra realidad completa, completa. Obviamente yo ya conocía el graffiti, yo ya conocía el muralismo, ya quería hacer caricaturas, pero cuando me encontré dentro de un crew de mujeres, así otra realidad apareció completamente frente a mi cara. Fue descubrir otro mundo completamente. Y agradezco infinitamente eh, el haber formado parte de ese crew porque me enseñó mucho, me enseñó que existe un camino que yo misma puedo construir. Wow, mencionabas que en algún momento, tú trabajabas como gratis. ¿Qué retos enfrentaste al comenzar a vender tu obra de manera independiente y cómo este grupo de amigas te ayudó a seguir un mejor camino? Puta, pues sí, lo hacía gratis porque yo hasta cierto punto aún lo sigo creyendo, pero ahora lo veo diferente. Yo sentía que no era bueno, que mi trabajo no era lo suficientemente bueno como para ser remunerado económicamente, que cualquier cosa que hiciera al final de cuentas me servía como difusión hasta que pues dejó de ser sostenible, claro, o sea, no podía seguir pintando gratis para todos todo el tiempo, por sobre todo cuando la gente obtenía un beneficio de ello. O sea, un ejemplo rápido, cuando fui, no sé, por decir aquí en la Obrera a pintar un puesto de micheladas, lo hice completamente gratis y después cuando fui a visitar el puesto había un chingo de gente, o sea, el lugar ya estaba lleno y había mucha gente como que tomándose fotos, publicando lo que yo había pintado y no había nada, o sea, no me etiquetaban, no me mencionaban, el lugar ni siquiera decía que lo había pintado yo y fue donde me di cuenta y también mis amigas me hicieron ver como ve, güey, o sea, no es como que vayas a vender tu arte, tu esencia, una parte de ti, sino el intercambio que estás obteniendo es por las horas que le vas a dedicar a eso, que se van a quedar ellos y que al final ellos también de cierto modo van a lucrar con eso. Es muy interesante lo que dices, cómo inicia un artista y también cómo va viendo cómo funciona, ¿no? También.
Y bueno, ya para finalizar, nos gustaría hacerte estas últimas preguntas. Claro. ¿Qué buscas transmitir con tu trabajo? Afortunadamente, yo lo veo así, mi trabajo ha podido llegar a espacios donde la calle no llega. He pintado lugares, por así decirlo, de gente con mucho privilegio. He plasmado ahí gráficas que tienen una historia, que tienen una narrativa que regularmente no caben en esos espacios, como no es como que lo esté promoviendo, pero es una realidad que existe, como la miseria, la marginalidad, la violencia, la drogadicción, todo eso creo que mi personaje lo habla, más que representarlo, lo habla, lo pone sobre la mesa, pone el diálogo sobre la mesa. Y creo que eso es lo que busco transmitir, que habemos gente que resistimos y que existimos, y creo que lo que quiero lograr es llegar a espacios donde la calle no puede entrar. Quiero demostrar que podemos entrar, que podemos ocupar los mismos espacios, y que la gente que hemos ido y que somos autogestivos también nos merecemos un espacio dentro de todo este mundo privilegiado. Eso es lo que quiero transmitir, como que existimos toda esta gente que tenemos muchas cosas para decir, muchas cosas para expresar, y quiero que entremos a lugares donde normalmente la calle no es bienvenida, no es aceptada. Es muy importante lo que haces, lo que logras con tus obras, ya que muchos artistas no visibilizan estas problemáticas y no se atreven a hablar de los temas que plasmas en tus obras. Y bueno, como estudiante creo que es muy importante entender todo este tema para poder sostener nuestras ideas y nuestros valores. Tu arte habla mucho de transmitir este mensaje del barrio. ¿Cuál de tus piezas consideras más significativas y por qué? La que más considero significativa es un cuadro que hice. Creo que ya no lo tengo, pero fue la primera vez que oficialicé mi carácter como un personaje. Tal cual era una foto mía con la casa y la vecindad de mis familiares atrás, y solo la representé con mi personaje. Creo que esa es la que más valor tiene para mí, porque soy yo, es como un autorretrato, eso es algo y cada vez que voy a pintar un tomatodo, esa es mi referencia, o sea, como yo misma. Bueno, pues ya nos hablaste un poco más sobre tu trayectoria, sobre tu trabajo. Nos gustaría saber qué metas te gustaría alcanzar con tu trabajo. Quiero poder salir del país y que mi arte sea lo que me lleve a conocer otros lugares, a habitar otros lugares. Lo que quiero alcanzar es eso, quiero pintar en todo el mundo, quiero tener la posibilidad de viajar, y de que más bien el tomatodo me lleve a tomar todo, a todos los lugares. Claro, que tu arte lo pueda ver más gente. Uh-huh. Ya para finalizar, ¿qué consejo le darías a alguien que está empezando? Que nunca deje de pintar, que nunca deje de crear, eso es lo más importante. La verdad es que hay un montón de gente bien horrible que siempre te va a tirar para abajo, siempre hay alguien que te va a criticar, siempre, seas quien seas, hagas lo que hagas. El mayor consejo que puedo dar, y que a mí me hubiera ahorrado muchos años de sufrimiento, es haber sabido que no importa lo que hagas, siempre va a haber alguien que te lo critique. Entonces, ignorar todas las críticas. Y a este consejo quiero agregar que nunca dejen de estudiar, que estudien lo que no saben. Y estudiar no significa obligatoriamente como entrar en un instituto, ¿no? Estudiar también es sentarte en tu celular, en la herramienta que tengas, a investigar y a leer, a bocetear, a practicar. Creo que el estudio y el ignorar los comentarios ajenos, creo que esa es la verdadera clave para llegar más rápido y más en paz a tu objetivo.
Bueno, pues muchas gracias, Yoyo, por compartirnos parte de tu proceso, tus experiencias y la visión detrás de tu trabajo. Fue muy interesante conocer más sobre el universo visual, de todo lo que hay detrás de tus piezas. Y bueno, también muchas gracias por acompañarnos a los que están en la entrevista para Visualmente Mexicano.